profesor Roberto Santana, un hombre de larga data en las aulas, en la docencia, pero también en la política y experto en el asunto penitenciario. Hoy vamos a hablar de todos esos temas que son sus especialidades y también hablar un poco del mundo, porque es un observador de lo que ocurre internacionalmente. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Muy agradecido de recibir esta propicia invitación de parte de todos ustedes. Veo que aquí hay un promedio de edad interesante. Sí. Lo equilibramos con los más jóvenes. Por lo menos, sí, no, Salvador. profesor, por lo menos no se nos noten los cabellos. Mire, profesor, de entrada, estaba ansioso que usted llegara por aquí. ¿Cómo usted percibe las cárceles de su amigo Bukele? Ese método, esa forma. ¿Cómo usted lo percibe? ¿Cómo usted lo ve? ¿Y dónde se puede llevar a cabo esa misma práctica o esa misma política con ciudadanos supuestamente delincuentes? Fue una reacción extrema de ese gobierno a una situación extrema de ese país, que no es únicamente, por cierto, en él, sino que en los denominados países del Triángulo Norte de Centroamérica, que son El Salvador, Honduras y Guatemala, es una situación, si no similar, pero muy parecida. Y la sociedad y sus conformaciones políticas, el Estado, permitieron que la situación se deslizara a una falta de control social sobre el delito, permitieron que la internacionalización del delito se aposentara también en esos tres países, y me refiero a esos tres países, Triángulo Norte, porque son la puerta de Norteamérica, entendiendo a México como lo es, ¿verdad?, un país de Norteamérica. Y cuando esa situación se fue de control, barrios que son del crimen organizado, donde el Estado no tiene autoridad, etcétera, etcétera, pues llegó un momento en que uno de esos gobiernos, en este caso el de Bukele, produjo una respuesta extrema. En el año 2011 y hasta el 2015, yo estuve ayudando a El Salvador. Ayudé a armar su escuela penitenciaria y también Pero en el anterior gobierno. en ese año que estoy diciendo, del 11 al 15, más o menos. O sea, no había llegado Bukele todavía. ¿Quién era el presidente? No sé. Eran presidentes del FMLN Ya. en aquel momento. Eso sí lo recuerdo. O sea, de la izquierda que derrotó a Arena correctamente, a Porfirio Lobo y a esta gente. Correcto. Entonces, armamos una política pública en El Salvador. Trabajamos en algunas de las prisiones, la Granja Izalco, la prisión de mujeres, la Granja la prisión Mariona es una de las principales. Bueno, pero sin voluntad política, que es lo que siempre decimos, ¿verdad? Sin voluntad política no es posible que un tema tan controvertido y tan impopular como el tema penitenciario salga adelante, de manera que eso siguió su agitado curso y este presidente Bukele tomó estas medidas extremas. Bueno, estas medidas extremas han recibido una respuesta también diversa, y la parte que lo objeta se refiere a la falta de derechos humanos, etcétera, etcétera. Todo eso es verdad. Sin embargo, esa no es toda la verdad. La verdad completa respecto a lo de las medidas de Bukele en El Salvador consiste en lo siguiente, según mi punto de vista. Primero, había que dar, y en muchos países en los que ya se ha deslizado el crimen a un nivel de difícil retorno, hay que dar medidas de choque. Pero esas medidas de choque tienen que tener un sentido estratégico. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, a mí me consultaron de El Salvador sobre ese tema y yo les decía, sí, estoy de acuerdo con que ustedes lleven a un esquema de prisionización a la mayor cantidad de personas involucradas, presuntamente, ¿verdad? Hasta que no estén condenadas,
en el crimen organizado, pero ustedes tienen que acompañar esas medidas penitenciarias, esas medidas de choque con medidas penitenciarias. Es decir, tienen que trabajar educación, tienen que trabajar rehabilitación, tienen que trabajar con el personal penitenciario, porque si ustedes no hacen eso, como en El Salvador no hay pena de muerte, esas personas van y tampoco hay cadena perpetua. Esas personas que están presas, 40,000, 60,000, esas personas vuelven para la calle. Y si ustedes no toman las medidas correspondientes para reeducar a esa gente mientras están en la calle, entraron demonios y van a salir fieras demonios. Bueno, profesor, resulta que hoy es miércoles. Resulta que hace 3 días acaban de poner en libertad a 8,000. Sí. Yo pregunto, ¿qué van a hacer esos 8,000? ¿De acuerdo? Ese fue el riesgo. 8,000. Ese fue el riesgo que yo traté de prevenir, en el sentido de que si tomaban la medida de choque, a esa medida había que acompañarla de carne penitenciaria, de tratamiento penitenciario, para que esas personas, al salir a la calle nuevamente, primero no fueran un factor de peligro y por otra parte, esa libertad estuviera acompañada de una condicionalidad, diciéndole, si te desvías 1 pulgada, después que te puse en libertad, vuelve para acá de nuevo. Que es la finalidad de esa las fue, penas, a nivel nacional. esa es mi opinión y ese fue mi consejo al gobierno de El Salvador. Usted mencionó una cifra, 40,000. 42,000 realmente son. ¿Y cómo se explica eso? Porque es un país más pequeño que nosotros. Sí, es más pequeño que nosotros. Y aquí nunca hemos llegado a 30,000. Sí, es correcto, Sandoval. Ellos recurrieron a un esquema de campos de concentración, honestamente. Mire, Una medida de choque. Estoy diciendo sí. Una respuesta extrema a una situación extrema. Bueno, como todo lo que hablamos, quizás debemos de referirlo a, bueno, y nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué es lo que yo aconsejo aquí en República Dominicana? Lo mismo que aconsejé en Paraguay hace 2 años, 3 años. Vamos a evitar que nos deslicemos a ese punto de relativo estar sin retorno, para que no venga una situación en la que haya que tomar esas medidas de choque, las cuales no siempre tienen el resultado que se espera. profesor, ayer hubo una discusión aquí con un grupo de internos que anda para la cuenca alta de Nizao, así es, ¿verdad? Correcto. Que Sí. salió temprano ayer a las 5 de la mañana, recibimos los videos, y la discusión vino porque aquí supuestamente se prohibió el trabajo público con la reforma del Código Penal de 1984. ¿Eso es parte de un programa o cómo es? ¿Cómo funciona eso? De que los presos, los internos, como usted le quiera llamar, andan haciendo trabajos de reforestación. ¿Se le paga? ¿Cuál es la finalidad de ese trabajo? Lo primero es que eso es una idea mía, es un programa mío. Perdón que hable en primera persona, pero como todo asunto penitenciario es un poco controvertido, pues alguien tiene que asumir la responsabilidad. Entonces yo asumo la responsabilidad de ese programa. En primer lugar, no es un trabajo obligatorio, tampoco es un trabajo remunerado, es un trabajo voluntario. Y es en el que se le propone a una cantidad de internos que están en lo que se denomina la fase del medio libre, es decir, están en prelibertad, personas que de hecho ya han participado en una cantidad de programas en el medio libre, en la calle, en los ayuntamientos, en las escuelas, en las iglesias y demás. Y esas personas que tienen 2, 3, 4, 5 años en esos programas, porque no olviden que esta reforma la iniciamos en el 2003, en la época de Hipólito. Yo empecé esa reforma y tenemos, en el caso del ejercicio del medio libre, nosotros tenemos más de 18 años probando el tema. Prácticamente no se nos ha fugado uno nunca. Entonces, lo que hacíamos siempre era que los llevábamos por la mañana y los traíamos en la tarde, a través de esos 18 años, ¿verdad? Los llevamos a la escuela, reparan, pintan y vuelven en la noche. Entonces, yo examinando el drama que seguimos teniendo con el tema de los bosques, de la deforestación, de la disminución del volumen de agua dulce que tenemos, para solo decirle a ustedes salen de acá de la capital, oye esto, Sandoval, ustedes salen de acá de la capital, yo no le voy a decir que Abonado, ustedes ya van de aquí a Piedra Blanca. Sí. Óiganme, y de aquí a Piedra Blanca hay 6 aserraderos. ¿Oyeron? Sí. Óiganme, 6 aserraderos. a la orilla de la carretera,
¿de acuerdo? O sea, entonces no me voy a deslizar para trabajar ese tema, sino para explicarle a ustedes el daño que se le está haciendo al medio ambiente aquí de parte de políticos corruptos, de gente indolente, de todo lo que usted quiera. No ahora, no es de que todo estaba bien y ahora llegó Abinader y lo dañó todo, no. Es un tema de la historia, ¿de acuerdo? Bueno, el asunto es que yo digo, pero si estos privados de libertad, que ahora mismo están en esa situación alrededor de 2.000, de los 25.000 y pico, hay como 2.000 que están en esa situación de medio libre. Si ellos están yendo por la mañana y están regresando por la tarde a estos tipos de actividades, pero vamos a subirlo a las montañas donde tenemos una gran cantidad de deforestación en las cuencas, esas cuencas que debido a la deforestación están sedimentando las presas. Las presas al sedimentarse están bajando, baja su caudal de agua. Si baja el caudal de agua, tenemos menos agua para generar energía eléctrica y por lo tanto digo, déjame ir donde al que más le duele el tema. ¿A quién es el que más le duele? A Ejeid. Y cogí para allá, para donde Salazar. Digo, mira Salazar, yo tengo esta idea. Vamos a subir esos privados de libertad que están en su fase final. Vamos a subirlo para esas lomas, pero no por un día. Vamos a tirarlo una semana en grupos de 300 allá y en brigadas de 30. Se pasan una semana reforestando, acondicionando, y por otra parte el personal de medio ambiente y el personal de EGI le da charla a las comunidades sobre el daño, ¿verdad? Y entonces es un bonito trabajo. Sí, dice, noble. entonces yo me dijeron, vamos a hacerlo. Entonces yo digo, bueno, como ustedes saben que el diablo está, como se dice, ¿cómo es que se dice? Está suelto. Sí, el diablo siempre anda suelto. Digo, déjame hablar con el ejército para que le ayude al personal de seguridad penitenciaria. Entonces hablé con Onofre habló con Camino, que es el nuevo jefe del ejército, y ahí le tenemos unos cuantos cientos de soldados que están en su fortaleza, pero ahí arriba lo que tenemos son campamentos, ¿verdad? Hablé con comedores para que me suba la comida y con el sistema penitenciario que suba los internos debidamente evaluados. Llevaron su abriguito porque hace frío ahí. Sí. Y lo que yo vi eran polochecitos que iban. Sí, lo que sucede... Con el trabajo no le da tanto frío. Sí, no, pero... de noche sí. No, y te voy a decir, hay un detalle, y es que ahora en diciembre el frío ahí arriba... Ahora, de noche ellos tienen sus camas, sus colchones, sus frazadas. Ahí. Ahora hay un dato que quiero darle, y es que esos privados de libertad, cuando bajan de su trabajo, se le agrega en su expediente Le iba a preguntar el tema, y con ese tema en su expediente, entonces el juez de ejecución de la pena decía, bueno, tú estabas previsto para salir dentro de 8 meses, mira, te voy a dar 2 meses, sal 2 meses menos. Sí. O sea, que no vayan ustedes a creer que es un premio, ellos lo hacen. A su libertad. Sí, ellos están interesados también en hacer el asunto. Es decir, todo el mundo gana, es lo que quiero decirle a ustedes. Qué bueno. Y no es trabajo obligatorio, de nuevo reitero, es un trabajo voluntario. Es más, cuando yo le hablé al presidente del tema, dice, pero no le van a pagar algo. Digo, no, presidente, ya con la decisión que tome el juez, sacándolo antes de tiempo, ya se es el pago. Mire, profesor, en muchos países del mundo, las cárceles las regentean el sector privado. ¿Hay posibilidad o eso lo impide la ley que aquí, ahora que se habla tanto de alianza público-privada, alguna empresa o algún particular pueda regentear una cárcel o lo impide la ley? Fracasó en todas partes, en los pocos lugares donde hubo cárceles privadas, fracasaron en todo. En Estados Unidos existe. Y fracasó y se emitió una orden ejecutiva en el gobierno de Obama de no renovarle el contrato a ninguna empresa privada. También en Chile fracasó, y le voy a explicar de una manera muy rápida por qué fracasó en el mundo el tema de las cárceles privadas. Las cárceles privadas no consiste, en cuanto al negocio, no consiste principalmente en el tema constructivo, sino en el manejo de la cárcel. Entonces el manejo de la cárcel es lucrativo en la medida en el que la empresa privada cobra por cantidad de presos. Oiga bien, ¿verdad? Cobra por, mientras más grande. Mientras más presos hay, mejor para ellos. Exactamente. Entonces, a esa cantidad de presos, la empresa tiene que darle educación, tiene que darle seguridad, tiene que darle servicio médico, tiene que darle Entonces, ¿qué sucede? Que voy a poner el caso de Estados Unidos, en el medio oeste de Estados Unidos, en un par de ciudades, empezó a armarse un esquema mediático que decía, miren,
Miren qué ciudad más organizada, más limpia, más civilizada. El que tira un chicle, ustedes creo que oyeron hablar de eso, el que tira un chicle en el piso, en la acera, va preso. Sí. Hasta por 15 días. Dice, oh, qué civilizado. No, 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 no. Ese era un acuerdo entre jueces corruptos y de esas compañías que decía, mira, por quítame esta paja, tráncamelo, porque mientras más presos hay, Más cobra. más cobra. Y el otro elemento, que yo lo vi personalmente en Chile, en cuanto a cárceles privadas, en este caso fue una compañía francesa, resulta que se le paga a la compañía en base a una cantidad de servicios que ella da. Eso quiere decir, Salvador Sánchez va a la escuela primaria, ¿verdad? En ese esquema. Entonces, la empresa privada dentro de la cárcel le da educación primaria. Pero atención, si él se quemó, ya no hay más cuarto para volver. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces, en ese esquema, ese es un esquema que no ha funcionado y por eso ha sido necesario eliminarlo en el mundo entero. Se preguntaban ayer, porque a mí me tocó un poco hacer de abogado del diablo, del proceso que se está siguiendo, que tú estás dirigiendo, en el que yo creo convencidamente. El hecho de que cuáles cárceles se han sacado de los cuarteles o las fortalezas y cuántas son las que se van a construir en los próximos meses. Se han sacado de las fortalezas militares y de cuarteles policiales todas menos 20. Es decir, me quedan 20. He trabajado en ese tema desde el 2004. Digo de 2004 porque en el 2003 creé la escuela para formar el personal y después que tengo el personal es que entonces tengo que habilitar la cárcel porque no puedo armar una cárcel y entonces poner el mismo personal que no funciona. Bien. Sí. Entonces, rápidamente, desde el 2003 a la fecha, pues todas las prisiones han ido pasando gradualmente al control de la Procuraduría y específicamente bajo un personal especializado formado por la Escuela Penitenciaria que creamos el 30 de julio del 2003 y ese personal se encarga ya no únicamente de las prisiones propiamente dichas, sino que se está encargando ahora mismo también de los centros de detención que están en los palacios de justicia. No sé si ustedes han visto eso. Y que el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y cosas por el estilo, correcto. Hemos tenido que tomar el control porque la corrupción estaba también haciendo daño en esos lugares. ¿Cuántas nuevas vamos a hacer? Bueno, se dice que hay 20 fortalezas y 7 recintos policiales en los que hay que sacar, hay que sacarlo. Hay que sacar esas cárceles de ahí, hacer cárceles civiles y demás. Entonces esas 20, pero esas 20 tengo que agregarle 6. ¿Por qué 6? Porque agárrense de eso. Hay 4 provincias que no tienen cárcel. Ajá. ¿Y cómo funciona? ¿Dónde lo llevan? A otro lado. Exactamente. Lo trasladan. Al otro lado. Entonces, por ejemplo, Atomayor no tiene. ¿Dónde lo mandan? Al Ceibo. Entonces, la del Ceibo está que no se aguanta. En Bonao, que es una de las provincias grandes de Cibao Sur. ¿A dónde lo mandan? Lo mandan a Cotuí. En Ocoa no hay cárcel. ¿Dónde los mandan? Los mandan a Banía, Asua. En Jimaní no hay cárcel. ¿Dónde los mandan? A Pedernales y Elías Piña. Entonces, por eso, y eso me hace 24, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Hay una provincia que es La Vega, que tiene una situación particular. Aparte de Pinito. que, exactamente, ahí tenemos el Pinito y debido a la sobrepoblación, a la gran población penitenciaria que se genera en la zona, entre ellos por la ausencia del mismo Bonao, de cárcel en Bonao, pues hay una fortaleza del ejército dentro del pueblo que, agárrense, tiene 1.900 presos, 1.900. La fortaleza. En el centro del pueblo. En el centro del pueblo. Más 800 y tantos que le dije, 800 más o menos que hay en el Pinito. Entonces, estamos hablando de 2.000 largos. Ahora, ¿qué sucede? Información para ustedes. En La Vega hay 2, ahí en la ciudad, pero resulta que en Jarabacoa no hay. Hay que bajarlo de allá. En La Vega hay 2, pero resulta que en Constanza no hay. Entonces, ¿de dónde, cómo hay que bajar la gente? Un preventivo, hay que subirlo todos los días
a la justicia, a Bonao, ¿cómo se llama? Pero, profesor, A Constanza, ¿A Constanza o a o a La Vega, Por al eso- finito. por eso 26. Pero la filosofía del nuevo modelo de gestión penitenciaria que usted implementó, ¿verdad? Que ya no es tan nuevo, Sí. se mantiene en esos recintos carcelarios. La filosofía que era que todo el mundo tenía que dormir, comer lo mismo, desayunar lo mismo, a una merienda, hacer ejercicio, a una hora para ver televisión, una hora para la oración. Eso se mantiene todo. Tú dominas el tema. Tú dominas el tema. Caí Muy bien. preso, fue. Muy bien, muy bien. Bueno, efectivamente, el nuevo modelo se mantiene, o vamos a decir el modelo de gestión penitenciaria, porque como tú dices, ya no es tan nuevo porque empezamos en el 2003. Se mantiene en términos esenciales. Ahora, ha habido severos deterioros. ¿En qué medida? En la medida que hemos tenido abandono de los gobiernos. Voy a poner un caso concreto. En el nuevo modelo tenemos un personal especializado formado durante un año. Ahora eso fue rebajado a 6 meses, la formación. Eso es grave. Bueno, le voy a seguir diciendo. Tenemos todo centro del nuevo modelo penitenciario tiene por lo menos 2 tiendas. Tiene un economato y tiene una pequeña tienda. ¿Quién la administra? El mismo centro. El nuevo modelo penitenciario tiene su propio dinero, no que le da para operar completamente, pero genera su propio dinero, que es producto del trabajo de los economatos, del trabajo de los internos, la agricultura, la que sé yo cuá, etcétera. Pues en la gestión anterior, del 16 por ahí, pues se le ocurrió la siguiente idea. Buscaron unos 13 o 14 coroneles y a cada uno lo pusieron al frente de las tiendas del nuevo modelo. Ya ustedes saben para qué. Entonces, hubo ese tipo de deterioro. Claro, ahora cuando volvimos, pues tratamos de corregir una parte de esas cosas. Una parte de esas cosas están corregidas, pero hay que seguir mejorando. Roberto. Por la Super 7.